Bueno, ahí. Hola, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo, una vez más, desde acá, desde Berlín, el estudio de Postworld Podcast. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Siempre recuerdo en el inicio del programa que la idea de este ciclo de charlas en vivo comienza como una forma de agradecimiento por contabilizar en su momento 12.000 suscriptores. En este momento ya contabilizamos 14.000, así que esta es una forma de agradecimiento a todos ustedes por ayudarnos. Así que, como siempre, muchas gracias. Acompáñennos con la suscripción. Nos ayudan también si acompañan con la suscripción a nuestro canal hermano, el canal de Pablo, mi amigo, y Sven, quienes nos ayudan con el estudio. El canal de ellos llamado Postworld Podcast. El enlace aparece ahí en la descripción. Ellos realizan entrevistas de arte y obviamente ayúdenos a nosotros también con la difusión del canal, por favor. Saludos a todos y a todas desde Lima, alguien por ahí, desde Chile, desde Argentina, ahí también. Y bueno, dicho todo esto, presento a mi invitado de hoy. Nos congratula con su presencia, nos acompaña nada más y nada menos que Alejandro Berkovich. Ale, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ese? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Para nuestra audiencia y nuestros suscriptores no argentinos, lo presento a Ale. Bueno, Ale, uno de los periodistas más afamados, más reconocidos de la Argentina, economista, bueno, periodista naturalmente también, director ahora, de hecho apareces acá por Berlín presentando tu película Fondo, dirigida y protagonizada por vos. Bueno, además el conductor del programa Brotes Verdes por C5N, seguro que para todos los argentinos ahí súper conocido. Por Radio con Vos, el nombre de tu programa, Pasaron Cosas también. Pasaron cosas. Los dos inspirados por el macrismo, los dos nombres. Sí, de algún modo. Bueno, la idea de hoy, Ale, muy a mi pesar, no vamos a poder establecer el foco en Argentina, precisamente por esto, por nuestra audiencia muy, muy internacional. Entonces, primero vamos a comenzar con un poco sobre tu vida, tu trayectoria personal y después vamos a deliberar sobre algunas cuestiones políticas y económicas, pero un poco más generales. Nuevo ciclo de gobiernos progresistas en América Latina, Fondo Monetario Internacional y después finalmente, como siempre, las preguntas de todos ustedes. Bueno, yo ¿Sí? ante todo quiero agradecerte porque me parece excelente la iniciativa. Me encanta que haya gente tan interesada por la política en nuevos canales, nuevos formatos como este. Tengo que reconocer que mi aproximación al mundo youtuber es una aproximación medio de viejo ya. Yo tengo 40, pero mi uso de la tecnología es el de alguien mayor todavía. Y en un principio vi mucha violencia y mucha altisonancia en los youtubers, ¿no? Esos neones atrás, gritos, la cosa trampista, violencia incluso, violencia simbólica muchas veces. Así que este tono sosegado y las reflexiones que vi en anteriores envíos de tu canal, bueno, son lo que me hicieron venir esta noche acá en Berlín. Bueno, gracias. Yo con 41, Ale, así que nosotros los youtubers más viejos del mundo. Pero yo al principio también comencé con cierto resquemor con lo del canal y con YouTube, precisamente por esto. Pero detrás de toda esa hojarasca, esa espuma, aparecen cosas interesantes. Algunas contribuciones de analistas, cosas bastante piolas. Ale, quiero comenzar con el inicio de todo, tu infancia, vos de Almagro, ¿verdad? ¿Dónde tu escuela, tu colegio? Yo nací en un departamento de planta baja de 3 ambientes chiquitos en Avellaneda, Avellaneda 110, planta baja. Esto es a 4 cuadras del Parque Centenario, para el que conozca Buenos Aires. Es en pleno centro de la ciudad, un barrio de clase media profesional. Después de ahí, mis padres, arquitecta y médico, consiguieron mudarse a una casita casi destruida. Estoy hablando de fines de los años 80, Sí. hiperinflación, crisis, caos.
en esa casita que supuestamente iban a refaccionar. Vivimos de manera bastante precaria, por decirlo, unos años, hasta que finalmente pudieron refaccionarla y quedó mejor, que es a donde viven todavía hoy, ahí cerca de la cancha de Ferro, por eso soy de Ferro. Iba a la Colonia, de chico, a la Colonia de Ferro, iba al Normal 4, en Acoiti y Rivadavia, en Caballito, y después de eso, mi familia y mi historia de vida aparece muy atravesada por el menemismo. Mi viejo se quedó sin laburo, laburaba en Entel como médico. Entel, la empresa estatal de telecomunicaciones en Argentina, como explicación para el público. Cuando fue privatizada, se deshicieron de un montón de personal, pero también se ocuparon de destruir el servicio médico que tenía y la obra social que dependía de la propia empresa. Entonces mi viejo se quedó sin laburo de la noche a la mañana. Mi vieja tampoco lo tenía porque era cuentapropista y en épocas de hiperinflación no se suele construir mucho. Así que se puso a vender camperas de cuero. Mi viejo se puso a... siendo arquitecta, ¿no? Compraba y vendía las camperas de cuero. Mi viejo se puso a hacer guardias arriba de una ambulancia auto, porque también en esa época se precarizó el servicio médico y aparecieron un montón de empresas privadas que empleaban a médicos en otro momento mejor empleados en un trabajo que ninguno quería hacer, que era ir a la mitad de la noche a barrios alejados a atender a gente. Así fue como surfearon esos años de privatizaciones y después, en el segundo menemismo, digamos, fueron de la porción de la población, de esa clase media que entró en jaque, ellos quedaron a flote. Hubo otros que se hundieron en la pobreza para siempre, hasta ahora. Hubo otros que se hundieron en la pobreza y consiguieron salir muchos años después, 20 años después del 2001. Y en el caso de ellos se mantuvieron en esa clase media que a caballo de esas reformas neoliberales empezó a ganar un poquito más. Entonces hicimos un viaje a Disney, ellos compraron electrodomésticos, navegamos esa segunda mitad de los 90, ya mi adolescencia, como una familia de clase media sin privaciones. Ahí es cuando entré al secundario, me fui a un colegio del centro, al Nacional Buenos Aires. Ah, como mi viejo, del Buenos Aires. Sí, y ahí empecé un camino de formación política y un interés por la cosa pública que ya nunca me soltaría. Ahí hice mis amigos, ahí decidí estudiar economía, decidí también estudiar ciencia política, como vos, pero dejé, después de hacer todo el CBC y 2 materias de grado. Ajá, en la sede por Ramos Parque Mejía, Centenario. sí. Ramos Mejía, Ahí claro. cerca de donde nací. Y bueno, me acuerdo que hice Teoría Política 1, hice Historia Latinoamericana, que me gustaba, me hicieron leer el Bodoque de Alperín Dongui. Ajá, Eh, claro. Yo en algún momento ayudante de cátedra de Historia Argentina. Mirá. Y en mi caso, perdón por la intromisión, pero justo una coincidencia, yo comencé las 2 carreras también, pero al revés. Comencé política y economía y abandoné después Y dejaste economía. Sí. Bueno, yo dejé política porque de algún modo me pareció que en economía podía encontrar más el fundamento material de lo que me gustaba analizar. Y bueno, yo ya para ese entonces, hablamos del año 2001, un año bisagra en la historia argentina. Si querés después te explico por qué para mí es la bisagra, que de hecho nos movió a hacer una película, el documental Diciembre, ahora estrenado en el 20 de diciembre del año pasado. Y bueno, para ese entonces yo ya había empezado a militar en un desprendimiento del MAS, del Movimiento al Socialismo, al cual me acerco con un amigo del secundario justamente. Nosotros en la secundaria no habíamos militado activamente, si bien había mucha militancia en el Buenos Aires. ¿El desprendimiento de Zamora, la parte esa o No, otra? no, Okay. Era Zamora para ese entonces estaba empezando a formar Autodeterminación y Libertad. Ajá, pero él también había abandonado el MAS antes. Había abandonado el MAS antes y se había medio alejado de la política. Y había habido un desprendimiento a mediados de los 90 que era del, ¿cómo decir? El armador en las sombras del MAS, que era Jorge Guido Bono.
Y yo ahí, en esa fracción del MAS, que se llamaba Liga Socialista Revolucionaria, me formé en marxismo, me formé en las primeras lecturas de Lenin y Trotsky, y decidí seguir economía, quizás para estudiar el capitalismo desde sus entrañas. Ahí, ya como estudiante, te estoy haciendo ya el CV, Todo bien, todo bien. ¿Pudiste, en la carrera de economía, pudiste realizar el estudio de Marx, de Lenin, de Trotsky? Sí, pero porque me lo organicé yo. En la Ajá. UBA no se estudia nada de eso. Yo por eso te digo que menciono a la Liga, porque ahí es donde me dieron mis primeras herramientas del marxismo. Ahí es donde Sí, leí la contribución a la crítica de la economía política de Marx, como el germen del capital. sí. Ahí es donde leí los textos más económicos de Lenin, ahí leí sobre imperialismo. Y después en económicas, cuando llegué, me di cuenta de que no iba a haber nada de eso, de que uno se puede recibir de economista en la UBA sin estudiar a Marx, sin leer el original de David Ricardo, incluso sin leer a Adam Smith. Sí, 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 sí. Uno se puede recibir de economista sin leer a los más grandes clásicos de la economía, porque la currícula de económicas está hecha a partir de una matriz neoclásica sin matices. Una vergüenza. Esto lo digo por las autoridades actuales de ciencias económicas, pero por las autoridades de los últimos 20 años. Pensé que yo me recibí en 2005. Y es una vergüenza hoy como era una vergüenza en ese momento, con la diferencia de que en ese momento había quedado por acción en los 90 de TNT, de Axel Kicillof y compañía, había quedado una especie de catacumba del conocimiento que se llamaba Escuela de Economía Política. Ujú. Ahí estaba, por ejemplo, Guillermo Gigliani, un gran economista que fue mi tutor de tesina, de licenciatura, y con él estudiamos Keynes, con él estudiamos Piero Raffa, con él estudiamos Paul Suisi, con él estudiamos ¿Kalecki? Kalecki, claro. Lo que pasa es que es increíble, pero todos los grandes autores que leí en económicas los leí extracurricularmente o en las 2 o 3 materias optativas que hice fuera de el tronco obligatorio. Del tronco obligatorio me quedo igual con Micro 2 que hice con Axel, con Macro 2 que hice con Heyman. Hay muchas herramientas de crecimiento, digo, materias que me marcaron, crecimiento, desarrollo. Mismo cuentas nacionales, que me es muy útil en el trabajo hoy, ¿no? Sí. De periodista para las estadísticas y el registro en general de la Argentina. Pero te tenías que hacer la carrera vos, afuera de la carrera. Y es Sí, algo sí. increíble que pase, bueno, no es increíble, es el producto histórico de la despolitización de una carrera que antes de los milicos, en los 60, en los 70, cuando era una carrerón, en la época de O'Connell, no sé, Ujú. se llamaba economía política. En la época del viejo Ferrer, Sí, 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 se sí, llamaba sí. economía política. Y los milicos llegan, le cambian el nombre por economía, licenciatura en economía, y la despolitizan. Y la vuelta de la democracia no repone ese carácter político, la mantiene junto con las carreras de contador, administrador, licenciado en administración, sistemas y demás. Actuario, o sea, nuestra carrera tiene más en común con la de actuario que con la de sociólogo. Sí, ¿Me sí, puedes sí, sí. explicar eso? Sí, 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 Un, sí. un disparate. Bueno, gracias a la militancia y gracias a esta forma crítica de ver la educación y del tesón que le ponían y la garra que le ponían docentes gratis, porque eso era toda gente gratis que laburaba para enseñar lo que la currícula no enseña y que la verdad algunos lo siguen haciendo buscándosela, pero todos los economistas nuevos salen, es loco porque así como, perdón si hay algún contador escuchando y por favor no se ofendan, me han querido incluso hacer juicio del Colegio de Ciencias Económicas por decir esto, pero económica forma profesionales que en muchos casos ayudan a evadir al fisco, que a su vez financia la universidad en la cual se forman esos contadores. Sí, sí. Y a la vez contribuye a construir ideológicamente
el edificio que atenta todos los días, bombardeando con sus ideas la educación pública. Sí, y además, si vos realizás una lectura de los economistas neoclásicos, de Keynes, todos aparecen basados en los clásicos, incluso con referencias explícitas al marxismo. Total. Con lo cual, si vos sin la lectura antes de, Adam Smith, de Ricardo, pero también de Marx, de Rosa Luxemburgo, vos aparecés completamente perdido teóricamente. Sí. Pero precisamente por esta crítica, yo determiné que quería la carrera de ciencia política donde aparecían nichos críticos, y recuerdo ahora a Tilio Borón, con quien realizamos una entrevista, por ejemplo, en lugar de economía, en donde esto no aparecía. De hecho, hasta incluso en materias como economía, en política presentaban cosas muy superficiales con Economía 1, pero uno de los docentes, Néstor Laverne, él gratuitamente... Buenísimo. Bueno, él después comenzaba con Economía 2 y Economía 3, entonces comenzaba con Economía Liberal, después con Keynes. De ahí en Economía 2 el salto a través de Kalecki a la lectura de Economía marxiana. Pero a pulmón. A pulmón, Néstor. Todo, claro. A pulmón. Néstor, porque labura en el INDEC. Exactamente. Y puede trabajar gratis para contribuir a la formación de estos estudiantes que si no, no la tendrían. Alguna vez llamó a su viejo, Laverne padre, ¿sí? Quien había ayudado al Che en Cuba en los inicios de la revolución con la planificación económica y nos acompañaba ahí, pero todo a pulmón, ¿no? Total. Pero por lo menos aparecían sí asignaturas un poquito más críticas de lo que para mí aparecía como en el programa de economía. Así. Es parte de ese fenómeno maravilloso que es la educación pública en Argentina. Lo digo para los que nos están escuchando desde Brasil, desde Lima, desde Chile. Me imagino que desde Chile les debe resultar una cosa inimaginable. Nosotros tenemos universidad pública y gratuita y ese fenómeno hace que también sea tan plebeya que no se le puedan imponer estas teorías que, como vos decís, le dan la espalda a sus propios teóricos, porque Keynes discute con Pigou, discute con Marshall en los textos, y los libertarianos ahora, que lo citan a Hayek sin saber en qué está basado, y que quizás ni leyeron a Marshall, ni leyeron a los neoclásicos, pero tienen una explicación tan simple para una incertidumbre y una insatisfacción que es tan extendida que es lógico que tengan el predicamento que tienen. A mí me preocupa eso, que nosotros no podamos, los que creemos que podemos construir un mundo más justo, que el capitalismo va a terminar destruyendo los recursos del planeta y que nuestros hijos, ya no una generación posterior, que nuestros hijos van a sufrir las consecuencias directamente de eso. Creo que tenemos que trabajar mucho y pelarnos la cabeza para conseguir construir argumentos tan convincentes como los de estos cachafaces fascistas que, son la manifestación de la violencia con la cual la élite nos está saqueando en otros términos, en otros sentidos. Sí, si lo querés desde la politología o la ciencia política, la formación del pensamiento político de ellos, aún desde la perspectiva del nacionalismo, estos tipos no realizaron lecturas de Lugones, de nadie del nacionalismo de derechas argentino, ¿no? Y concatenan, por un lado, lo peor del neoliberalismo con un neofascismo rancio, pero sin la más mínima formación. Por eso ser nacional, claro. Exactamente. O sea, es como un nacionalismo un nacionalismo template, antinacional, claro, en última instancia. Pero es tan superficial con la sí, eso, es un commodity de la derecha, ¿no? Es eso, ni siquiera tiene la esencia de la derecha a la cual históricamente combatimos. Quizás tal vez ni siquiera lo quieren, porque representa una estrategia para la movilización de masas sin ningún interés en algún concepto más allá de generar fervor en jóvenes en una situación social de marginalidad,
Pero bueno. O incluso de insatisfacción, insatisfacción. sin marginalidad, porque hay un montón de insatisfacciones que encarnan en esta nueva derecha. Los incels, los pibes que son célibes involuntariamente, porque no le dan bola a las minas, son reaccionarios, antifeministas, porque no se las pueden coger. Entonces, es algo que escapa ya incluso a las variables, los cánones habituales de la política. La reacción antifeminista que estamos viviendo tiene que ver con la potencia que tuvo la única revolución a nivel global con potencia en lo que va del siglo XXI, que es la revolución feminista. A mí me gustaría que también hubiera ese mismo grado de compromiso y de construcción de poder en los sindicatos, entre los precarizados, en el precariato, en los estudiantes. Pero no, son las minas. Vos ves acá lo que hay, la discusión que hay sobre la brecha salarial. Ayer me contaban que, por ejemplo, hay más brecha salarial en la antigua Alemania occidental que en la oriental. El solo hecho de que se pongan a pensarlo tiene que ver con que están movilizadas mucho más que nosotros y que han cambiado muchas más cosas que los varones en este último tiempo. Y eso genera una reacción que coincide con la reacción antiinmigrante, con la reacción... qué sé yo, es algo muy, muy llamativo que esto ocurra así. Pero es algo que además me preocupa mucho, porque es con mucha violencia que reacciona esta nueva derecha neofascista. Sí, abandonamos un poco el hilo de la entrevista, pero súper interesante de cualquier modo. Yo realizo la siguiente interpretación. Para mí presenciamos la crisis del neoliberalismo, el cual generó como principales consecuencias desigualdad y vaciamiento de la democracia, y en ese contexto de crisis, ¿quién capitaliza mejor esto? Las extremas derechas, generando chivos expiatorios. Esa es mi interpretación a grandes rasgos del surgimiento a escala global de estas extremas derechas. ¿Qué lectura realizás vos, Ale? Porque no solo aparece en Argentina esta nueva extrema derecha, sino que antes presenciamos fenómenos similares en Brasil, en América Latina, con Trump en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, la principal fuerza política, el Frente Nacional de Le Pen, el UKIP en Reino Unido. Uh-huh. En todos lugares un fenómeno similar. En tu opinión, ¿cuáles las causas de esto? Bueno, hay un sustrato social que es la insatisfacción, la frustración en distintos planos, una frustración que se basa en lo económico, uh-huh. En que nunca vivimos niveles de desigualdad como los actuales, como dice Piketty, muy documentadamente, dentro de los países, y especialmente dentro de los países avanzados. Esto no quita que la tesis de Branko Milanovic de que la desigualdad mundial en términos de los más ricos dentro de los más ricos y los más pobres dentro de los más pobres se está reduciendo, sobre todo por la incorporación a la clase media de los chinos pobres, ¿no? Pero dentro de los países ricos nunca hubo esta desigualdad desde la época victoriana, desde la época antes de la Revolución Francesa. Entonces, eso obviamente no tiene explicación en un contexto en el cual la productividad ha aumentado, en el cual la cantidad... Mi hermano dice algo que es muy lúcido, Fer Berkovich, a quien recomiendo que sigan también en redes sociales, hace un laburo en urbanismo muy piola. Él dice algo muy lúcido que es, loco, laburamos la misma cantidad de horas que antes de que existiera el email. En las oficinas trabajamos la misma cantidad de horas que antes de que existiera el email. ¿Cómo puede ser eso? Si somos muchísimo más productivos que antes que eso, en las oficinas por lo menos. Uh-huh. Es lo que decía Keynes también. Hay un textito muy corto que se llama las oportunidades económicas para nuestros nietos. Uh-huh. Economic Possibilities for Our Grandchildren.
Y en ese ensayito él dice, para dentro de 100 años, creo que es de 1919, o sea, se cumplieron ahora 100 años, dice, para dentro de 100 años vamos a trabajar 8 horas por semana, 10 horas por semana, porque va a ser tal la productividad a la que va a llegar el capitalismo, que no va a hacer falta laburar más. Y la humanidad, Keynes era un jodón bárbaro, Sí. la humanidad se va a poder dedicar a las cosas importantes, de verdad, no a trabajar y la economía, que no es tan importante. Se va a poder dedicar a la contemplación del universo, al autoanálisis del ser, a pensarse y a pensar acá al otro. Es muy flashero ese ensayito. Sí. No pasó eso, laburamos más que nunca. A caballo de esto, a caballo de las tecnologías que están en la web, toda la tecnología de información, de internet para acá, todo, ¿no? O sea, ahora la internet de las cosas, la cuarta revolución industrial, todo eso, sirvió para que la élite, los dueños del capital, y muy especialmente los dueños del capital aplicado a la tecnología, o sea, los magnates de las plataformas, que también estudia Nick Rizek, que también estudió también, ¿cómo se llama? El de... Ay, odio hacer esto, pero a veces la vejez pesa. Bueno, algún autor por ahí. No, hay uno que les quiero recomendar en especial. Bueno, nada, la verdad que es muy lógico que esa insatisfacción en lo económico, que esa precariedad de la vida que se ve, que seguimos perdiendo servicios sociales, que seguimos perdiendo... Tenemos mucha incertidumbre. La palabra clave de hoy es incertidumbre. Y sobre ese sustrato florece la reacción de los que viven en la incertidumbre, que viven en la insatisfacción, contra lo que consideran culpable. Y ahí trabaja la élite para decir, yo no soy el culpable. Y ahí aparecen sus mayordomos, los Milei de la vida, los Le Pen de la vida, a decir, la culpa la tiene ese. Algo que hizo el fascismo históricamente, que hicieron las ultraderechas siempre, pero que ahora gana potencia porque además esas plataformas en las cuales se valoriza el capital a un ritmo inusitado, esas plataformas sirven de difusión inmediata para explicaciones simples a problemas complejos. Entonces, tipos y minas que en otras circunstancias les tenían vedada la palabra, ahora son propaladores de esa... Tenían vedada, digo, porque no Sí. era como los medios antes, y había cierta responsabilidad. Mirá lo que te digo, en los capitalistas de la comunicación moderna, había una responsabilidad que en los capitalistas de la comunicación postmoderna no hay. Y ustedes me dirán, alguno me podrá decir, estás en contra de la libertad de expresión que representan las redes sociales. Yo creo que las redes sociales cada vez representan menos la libertad de expresión. Creo que en las redes sociales se propalan discursos de odio cada vez más peligrosos y que ahí es donde la ultraderecha aprovecha para multiplicar estas explicaciones que florecen en ese sustrato. Ahora, todo esto está acompañado por un vaciamiento de la democracia, porque sobre la base de esta desigualdad creciente y esta marginalización, la gente, el común, el ciudadano, la ciudadana de a pie, aparece cada vez menos representado, por lo menos con esto de los políticos son todos chorros, los políticos no me representan. Claro, ¿cómo desmentirlos, no? Mátenlos a todos. Claro. Entonces, de alguna manera, el neoliberalismo genera un trabajo de pinzas en lo material, pero también en lo económico, pero también en lo político, y ahí los chivos expiatorios también explicados por vos, en Estados Unidos los mexicanos, acá los musulmanes, en Argentina, porque nuestro país más clasista que racista, los pobres, en Brasil los negros, ¿no? Van determinando, bueno, quién es el responsable de esto, siempre lejos de los verdaderos responsables. Frente a esto aparece la idea de Laclau y de Mouffe. Hoy estamos realizando una conversación un poco más academicista, pero bueno, podemos eso con Ale por su formación. Frente a esto... Yo lo agradezco, porque estamos llenos de discusiones. En un rato vamos a presentar vacías. un poco más de algunos de los temas
más ligados a la geopolítica, pero bueno, esto también aparece ligado a la geopolítica sin lugar a dudas. Ahí aparece la idea de un populismo de izquierda a la manera de MOVE. ¿Como antídoto decís? Claro, en el sentido de generar esto de nosotros la mayoría contra ellos la minoría, pero con un contenido de izquierda. En lugar de nosotros los estadounidenses contra los migrantes mexicanos o nosotros los europeos contra la contaminación musulmana, nosotros el 99% contra el 1% de Wall Street. Esta es la propuesta de Bernie Sanders, de Podemos, y todo eso desciende de esa teoría del populismo de izquierda presentada por ellos. ¿Para vos por ahí aparece una posibilidad de salida o de qué manera podemos responder a un fenómeno tan complejo y tan peligroso como este, en tu opinión? A mí me gusta más la senda que traza Nancy Fraser, que dice, no caigamos en los espejismos que nos presentan para distraernos de la contradicción central entre el 99 y el 1, o entre el trabajo y el capital, como lo quieras llamar, entre los que lo estamos perdiendo cada vez más, entre los que estamos perdiendo cada vez más y los que están acaparando todo, y no creamos en el pinkwashing de las mujeres banqueras, de las Christine Lagarde, no caigamos en la falsa discusión de las nacionalidades. Yo creo que la apuesta por levantar la vara, digamos, porque la gente siga participando y siga siendo la protagonista de la política y del cambio social, a mí es lo que más me ilusiona con romper con esta lógica de la degradación del planeta y que nos vamos a morir todos. Porque yo muchas veces me pasó acá en Berlín, la gente que me convocó, ayer hicimos una charla con argentinos del bloque latinoamericano en Berlín, por ejemplo, que había brasileros también y demás, y me decían cómo salir del bajonazo que representa muchas veces el diagnóstico de la izquierda. Y yo digo, mi forma de salir de eso, de terminar llorando mis editoriales y que la gente pague en la tele y se suicide, es todo el tiempo poniendo de manifiesto que está en nuestras manos y que pueblos como el argentino, que es tumultuoso, participativo, que sale a la calle, que voltea cuando quieren meter el 2x1 para los milicos genocidas, lo voltea, que cuando le quieren meter una reforma laboral o previsional la voltea, que moviliza a 1 millón de personas y tiene que movilizar. Esa es mi esperanza. Entonces, a diferencia un poco, te quiero aclarar que no leí en detalle a Laclau, más que alguna página así que me llegó, ni a Chantal, pero por las categorías que conozco que manejan, yo prefiero no depositar mis esperanzas en un líder carismático, por decirlo así, medio sí, esquemáticamente. Sí, bueno, de todos modos ellos no llaman un líder carismático, pero igual tu planteo es súper claro. No quiero retroceder otra vez a tu historia, pero en algún momento apareció por ahí el kirchnerismo. Sí. Y una primera ola un primer ciclo de gobiernos progresistas. Después un retroceso, un reflujo, surgimiento de gobiernos de derecha, en algunos casos neofascistas como en Brasil, y posteriormente la fase actual en la cual presenciamos un resurgimiento de un segundo ciclo de gobiernos progresistas. En este ámbito también caracterizado por vos recién. ¿Dónde aparecen estos gobiernos? ¿Qué pueden? ¿Qué no pueden? ¿Qué, en el caso de una victoria de Lula, en qué medida esto podría motorizar cambios más profundos o no? ¿Cuál es tu visión, Alex, de eso? Mira, a mí me acercó Ángela Lerena, mi compañera, me acercó mucho a las lecturas de Álvaro García Linera. Sí. De hecho, después tuve el gusto de varias veces entrevistarlo a Álvaro. Y su idea, que
El otro día cuando le dije en la radio me hizo cagar de risa Nahuel. Hay algunos oyentes que pasaron cosas acá, así que estoy viendo los comentarios. Qué buenos los comentarios, gracias y no dejen de mandarlos porque es muy copado. Nahuel me hizo cagar de risa porque decía, ¿cómo puede ser que un teórico boliviano hable de oleadas? Por lo del mar, tarado. Pero la idea de Linera de las oleadas es muy gráfica, hasta poética, te diría, para dar cuenta de cómo los flujos y reflujos de la propia marea popular determinan el rumbo de los países y determinan las condiciones de posibilidad de reformas o de cosas grosas que se pueden o no hacer. Entonces, yo creo que ahora estamos en una oleada de vuelta, pero quizás más corta, porque fíjate qué flaqueza se está exhibiendo Boric en Chile, con el fracaso estrepitoso de la reforma constitucional, con, para mí más grave, la represión a la movilización por Allende, ahora el 11 de septiembre, y con el retroceso al que se vio obligado cuando echó a parte de su gabinete después de esa derrota. A poco de asumir, ¿cuánto lleva Boric en el poder? Menos de un año. Por eso. Ahora, Linera, en su caracterización de esta segunda ola, de este flujo, de esta nueva ola, él caracteriza esta nueva ola como más moderada por un contexto internacional muy difícil y de alguna manera, sí, llama a la moderación. Sí. En tu opinión, por ahí la salida, porque hasta ahora no está la moderación de Alberto Fernández, la moderación de Boric, quien de alguna manera acompañó una constitución sin dudas revolucionaria para Chile, pero aún así progresista sin dudas, pero no alocada, bastante moderada en muchos factores. El pueblo chileno la rechazó. Luis Arce en Bolivia también está caracterizado por la moderación. Bueno, quizás por ahí aparece lo de Petro como una cosa novedosa. Por cierto, el discurso de Petro de ayer en Naciones Unidas, verdaderamente sorpresivo. ¿Pudiste No lo pude ver. Bueno, estoy acá con mucha actividad y me encantaría. Un discurso verdaderamente tremendo. Mirá. En Nueva York. Por lo verde, ecología y eso. No solo por eso, sino a favor del fin de la criminalización de las drogas y la responsabilidad del norte global en esto. Pero alucinante. Sí. No, Petro para mí es una gran esperanza. Me cuesta establecer un patrón común justamente porque no quiero simplificar no quiero reducirlos a un mínimo común denominador porque nada, tienen muchas particularidades cada uno. Sí. Alberto Fernández fue un desastre. El gobierno del Frente de Todos es una decepción tremenda en Argentina. Tuvo en sus manos la oportunidad de denunciar el saqueo macrista y el saqueo de la élite argentina en complicidad con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con el G7, y la desperdició. Es catastrófico, porque además el daño que le hace este gobierno peronista al futuro de la Argentina es que cuando vuelva a la derecha, que yo no creo que esté todo dicho, pero sí que es muy difícil que cualquiera que se identifique con este gobierno desastroso vaya a ganar las elecciones. Es mucho el daño, porque cuando esa derecha vuelva, sea el año que viene o después, va a mirarnos a los que le digamos no podemos seguir tolerando ajustes como los del Fondo Monetario, no podemos seguir bajando los impuestos a los ricos, no podemos seguir ajustando el Estado, no podemos seguir precarizando nuestra... Es algo muy delicado, porque yo sé que del otro lado hay un montón de gente que la quiere y que se referencia en ella y que cree que es la última esperanza que tiene el país, y no los quiero subestimar. Sí. Y no me quiero poner arriba, ni me quiero poner el pedestal a decirles ustedes son los boludos, yo soy un genio.
nada de eso. Yo quiero entender por qué se da eso. Lo entiendo por la transformación de las condiciones sociales, de las condiciones de vida que vivió la Argentina, sobre todo después del ajuste inicial de Néstor, que fue un poco continuidad del de Duhalde, pero digamos entre 2005 y 2011. ¿Cómo cambió la Argentina entre 2005 y 2011? ¿Cuánto se ganaba en dólares en promedio en la Argentina en 2005 y cuánto se ganaba en 2011? Y culturalmente también en un montón de cosas más allá de lo material también, ¿no? ¿A qué te referís? Y el matrimonio igualitario, Sí. la ley de género. Sí. Bueno, son las cosas a las que dice Nancy Fraser, tenemos que luchar, Sí. pero no nos tenemos que encandilar porque es medio obamista eso. No aparecía disociado de la transformación económica. No, sí. Yo igual también creo que Cristina podría haber ido mucho más allá en la transformación de la matriz productiva y que no lo hizo. Pero tampoco tampoco es fácil, tampoco me voy a poner a decir con el dedito, así como hace buena parte de la izquierda, de la cual también soy autocrítico, sabiendo vos ya de dónde vengo, soy autocrítico, porque la izquierda argentina muchas veces dice son lo mismo, y yo veo el comportamiento del trotskismo en otros países y es el mismo que ese. Lo que pasa es que el trotskismo en Argentina es especialmente importante. Digo, más allá de que saque el 5% de las elecciones, o pueda sacar el 10 ahora o el 15, que para mí estaría buenísimo, porque plantearía un mojón de que no solo se está radicalizando la derecha, que es lo que estamos viendo por ahora, pero siempre es como, bueno, todos los burgueses son lo mismo, y no son lo mismo. Hay matices, hay formas de desarrollos locales que muchas veces se ignoran desde la izquierda. Ahora, la moderación en términos generales me parece una cagada, porque primero no da el resultado que buscan los que se moderan, que es ganar, y segundo genera la frustración en los que querían un cambio de verdad y ven que no funciona, porque te quedás a mitad de camino. Hoy acá en Alemania, el gobierno alemán nacionalizó la empresa más grande que haya nacionalizado nunca en su historia Alemania. Uniper, la distribuidora de gas, la importadora de gas. 8.500 millones de euros, compañeros. 8.500 millones de euros. Es algo que además lo hizo porque quería asegurarse el aprovisionamiento de gas. O sea, por razones estratégicas. Argentina, en plena pandemia, tuvo la ocasión de quedarse con la mayor cerealera, la mayor granelera, la mayor procesadora de granos, que es lo que, para los que nos escuchan desde Argentina, lo que mejor hace Argentina es exportar granos a China, es lo que más eficientemente hace la economía, lamentablemente. A mí me gustaría que fuera la industria como acá, o los servicios de conocimiento, como en, no sé, Corea, pero no, son los granos. Y bueno, la empresa más importante, que era de capitales nacionales, y que además había hecho un desfalco descomunal de 300 millones de dólares al Banco Nación en la época de Macri, porque Macri antes de irse le da un préstamo de 300 millones de dólares a Vicentín, que Vicentín convierte en un pagadiós inmediatamente después de haber financiado la campaña de Macri. Bueno, Alberto Fernández tuvo la ocasión, servida en bandeja, para quedarse con esa empresa, manejarla desde el Estado y tener después, en la pospandemia y ahora en la guerra, una herramienta para intervenir sobre el precio de los alimentos, que es lo que está haciendo todo el mundo desarrollado. ¿Me puedes decir un error estratégico más profundo que ese? Una claudicación política más profunda que esa en la Argentina? La verdad que yo no. Y creo que ese fue un error. Representó un parteaguas. Sí. Vicentín. A partir de ahí aparecía un poquito hacia arriba con algunas medidas progresistas pequeñas y a partir de ahí, de repente, el retroceso
Y además total ahí la absoluto. derecha se dio Sí. cuenta de que le podía doblar el brazo todas las Sí. veces que quisiera, porque la resistencia a esa medida, que habría sido tan virtuosa en tantos sentidos, la encabezó Macri desde el yate del que después se hizo dueño de Edenor, la Sí. principal distribuidora de electricidad de Argentina. Macri estaba en el yate en la Costa Azul, acá en Europa, de ese magnate, cuando se entera de que sus antiguos mecenas, los dueños de Vicentín, le habían les habían anunciado que el Estado se quedaba con su empresa. Entonces Macri se pone al frente de la resistencia y consigue desde Costa Azul, desde Francia, inclinar la relación de fuerzas en contra de esa decisión. Y el peronismo, que tenía 60-70% de aprobación en ese momento, que tenía la oposición diciéndole, usted es el comandante, mi señor presidente Alberto Fernández, dejó ir esa oportunidad, se dejó doblar el brazo y le dijo a la derecha, ahora haceme todas las manifestaciones que quieras, porque me vas a doblar el brazo todas las veces que quieras. Entonces aparecieron los antivacunas, aparecieron los violentos ultraderechistas en plena cuarentena, anticuarentena. Para mí, esa clase de error, yo no soy politólogo, pero me parece que son ónticos, no sé. Sí. Ante un fallo de un juez no recuerdo el nombre de la localidad Reconquista Avellaneda. Exactamente, de Reconquista Avellaneda. A un juez sí. al que le habría, Sí. juez al que le habría que Ni haber siquiera- puesto 1 millón de personas en la calle Exactamente. para que reflexionara. No, ninguna violencia. Simplemente el poder del pueblo. Eso es lo que no pudo construir el peronismo, que es un movimiento político que, como ninguno, convocó a las calles al pueblo. Sí. Sin dudas la moderación como tal en sí no representa un problema en otro contexto, pero en un contexto extraordinario, como este, de tierra arrasada dejada por los gobiernos de derecha, en el caso de Argentina de Macri, la pandemia, ahora la guerra, una crisis global de la economía capitalista, la moderación representa un tiro en el pie, evidentemente, para los gobiernos de este nuevo ciclo. Yo creo eso, pero bueno, ¿Por qué quizás no me equivoco. realizan una apuesta por la osadía? ¿Por falta de liderazgo? ¿Por qué razón? No lo sé. Lo que es seguro es que esa moderación siempre trae como cola una derechización. Sea por cambio de signo político o sea por la propia derechización de estos movimientos populares. Fíjate, cuando Lula se empieza a moderar en Brasil, termina con Dilma, con Joaquín Levy como ministro, como le decían el joven manos de tijera, por lo que recortaba. ¿Y qué le pasa a Dilma, que quiere así congraciarse con los mercados para darle estabilidad al país? La echan. Sin movilización en las calles por la desmovilización de las bases. Que a su vez se habían desmovilizado porque miraban y decían, che, este gobierno me está ajustando la salud y la educación y me está echando del trabajo estatal. Sí. Bueno, eso es, como dice uno de los, que ahí me distraje, uno de los foristas, eso es hoy Sergio Massa ofreciéndoles a los grandes capitales argentinos todo en bandeja y hasta el timón, porque se habló mucho de la concesión que le hizo. No se habló tanto tampoco, porque a los medios de la derecha les gusta que el gobierno lo haya hecho, y a los medios kirchneristas les da vergüenza. Pero el dólar soja es una concesión al capital más concentrado y además al sector que estaba extorsionando al gobierno argentino para que devalúe, el que estaba apostando a una devaluación. Es como si Evo o ahora Lucho Arce le hubieran regalado renta a las multinacionales del gas, o a la medialuna agrícola en Bolivia les diera, no sé, un tipo de cambio especial para que tengan más bolivianos por dólar. Es increíble eso, pero peor todavía es la concesión que les hizo a los bancos para que le refinancien la deuda en pesos hasta el año que viene. Les dijo, vas a tener un bono dual. O sea, la deuda en pesos, Massa dijo, la refinancio, pero les aseguro
o la devaluación o la inflación que haya en un año. Entonces, cuando llegue julio del año que viene y esté por ser la elección definitiva, primero las PASO, pero después la definitiva, de a ver quién gobierna en Argentina, los banqueros van a tener en su mano la posibilidad de refinanciarle o no una deuda que además no le podés licuar. A nosotros nos pueden licuar los sueldos si sigue la inflación por encima de las paritarias. Nos pueden recontra licuar los sueldos, incluso si la inflación se recontra acelera. Pero a ellos no. Ahora, ¿se podía establecer una estrategia antiinflacionaria en un país como Argentina, que además tiene esta inflación por falta de dólares, en un contexto en el cual exporta más que nunca? Porque está exportando más que nunca Argentina. Sí. Y yo creo que sí. Ahora, en toda América Latina hay distintas condicionantes que cada uno de estos países con gobiernos de la nueva ola progresista está respondiendo a su manera. Hay que ver cómo responde Lula al empobrecimiento que representó primero la reforma laboral de Temer, antidemocrática, un tipo que accedió al poder de manera... Sí, un golpe institucional. Sí. Y hay que ver cómo responde también la izquierda uruguaya al gran retroceso que significó la última derrota del referéndum en Uruguay, con todo el simbolismo que tiene que la derecha gobierne Uruguay de vuelta después de la gran construcción y la gran experiencia del Frente Amplio. Fíjate, otro caso de moderación que terminó en la derecha. En Perú algo parecido, más allá de las deficiencias personales de Castillo, sin duda se iba a aparecer frente a una oposición descarnada, total, del fujimorismo en el Congreso. Ojo, Ale, con la taza ya. Pero bueno, en lugar de comenzar con su propuesta de una reforma constituyente, movilizar a la sociedad, comenzó de manera moderada y hoy aparece hackeado por completo. Cierto que las condiciones, quizás en una comparación entre el primer ciclo de gobiernos progresistas y este segundo ciclo de gobiernos son progresistas, peores, claro. Parecemos en una situación bastante difícil y por sobre todas las cosas, en cuanto al llamado viento de cola, como lo llamaban, al precio de las commodities, de las materias primas. Bueno, en ese caso aparece una coincidencia bastante positiva en el sentido de que aparecían los precios altos en ambos casos, solo que en el primer ciclo de gobiernos progresistas pudieron canalizar ese ingreso excedente hacia medidas, populares, por llamarlas de alguna manera. Ahora no, eso aparece en la fuga, ¿sí? Pero bueno, quizás la principal diferencia aparece en que en el primer ciclo de gobiernos progresistas, estos gobiernos aparecían como o representaban el resultado de la crisis del neoliberalismo en los 90, entonces aún la derecha realmente aparecía desconcertada. Mientras que hoy la derecha, después de esa experiencia, generó un discurso, generó movimientos, generó incluso hasta una cultura. Entonces, como que como la frase de esa del fútbol, de el otro también juega, presenciamos una situación distinta. De cualquier modo, la moderación no ayuda, eso es evidente. Yo creo eso, pero es obvio que interactúan el cambio de las condiciones objetivas, del contexto, y esa subjetividad tan débil de este progresismo muchas veces medio y sonso. La pandemia por otro lado también. Sí, claro, y la guerra, sí, por eso te digo. Ahora, más allá de este análisis en particular de este momento histórico, evidentemente nuestras clases dominantes rechazan cualquier proyecto de país, de nación, tendiente a la inclusión de las mayorías. Y a la autonomía. Sí, y a la autonomía. Sencillamente sí. Eso, ni siquiera... Porque están cómodas en el rol de subsidiarias del imperial... Bueno, me parece es antiguo de imperialismo. No están rechazando la revolución socialista, sino que están rechazando un país más o menos autónomo con un cierto grado de inclusión social. Exacto. ¿Cuál la respuesta a esto? ¿Cómo respondemos
a clases dominantes con nombre y apellido, la facción dominante de las clases dominantes en Argentina, básicamente los Roca, los Bulgeroni, los Pagani. No, peor, los Garperín, los Migoya, bueno, todos los que se fueron a Uruguay, los acá en Alemania, el gran empresariado, bueno, está caracterizado naturalmente como empresariado, quieren generar ganancias, pero bueno, generan ganancias y en eso su país, y acumulación local. Y eso genera acumulación acá y trabajo y desarrollo y hay una inclusión más allá de los efectos del neoliberalismo también presentes en Alemania, pero eso aparece. De hecho, aparecen en la televisión a veces, en entrevistas, y los periodistas realizan preguntas picantes y ellos responden porque para ellos aparece cierta responsabilidad frente a su rol en la sociedad. En la Argentina, no. ¿Cuál es la respuesta a esto, Ale? Yo no tengo una solución. Si querés te ayudo o te doy las herramientas que yo uso para diagnosticar o para analizar. Esto caracteriza no solo a la Argentina, sino a todos los países latinoamericanos. Sí. Sí, bueno, se vio con Odebrecht también, ¿no? Sí. En México también, la burguesía mexicana, bueno, en Colombia con el complemento de la violencia, en todos los países esto, clases dominantes colonizadas mentalmente con el objetivo más de la fuga de divisas a Miami que de generar ganancias y aparecer como una clase privilegiada, pero en el contexto de un país más o menos funcionando. Me estás haciendo pensar, eso es algo que no me pasa en general en las entrevistas. Yo tengo un diagnóstico para Argentina, pero me estás haciendo pensar porque me estás haciendo reflexionar sobre si hay un patrón, valga en este caso la palabra, ¿no? Si hay una tendencia en América Latina. Yo creo que los nuevos magnates argentinos que se están yendo, por ejemplo, a Uruguay, que se nacionalizan uruguayos, que hacen gala de eso, que incluso llegan al extremo antidemocrático de Marcos Galperín, que fue y fiscalizó para Macri en las elecciones, se sentó en una mesa electoral a contar los votos de Macri porque quería ganar a Macri, y cuando perdió Macri se fue con su familia a vivir a otro país porque puede, cosa que la mayoría no podemos hacer si gana el que no nos gusta. Según Esmeralda Mitre, también uno de los accionistas de La Nación Más, junto a Macri, ¿no? No me extraña. Pero ponele que sean 100 tipos que hicieron eso, 200, 500 tipos que hicieron eso. Es de una característica tan antidemocrática que rompe con toda responsabilidad social que pueda esgrimir que tiene el dueño de un capital, ¿no? Los empresarios argentinos son extranjeros en su propio país. Arman estructuras offshore gigantescas para eludir impuestos, pero además para emanciparse de sus propios compatriotas, para que su capital no esté sujeto a la regulación de la democracia. Y tienen el tupé de ir a fiscalizar una elección después, como si fueran parte de ese juego democrático. Entonces, eso habla de la falta de vocación nacional. Después encima le echan la culpa al país por cómo planifican el desarrollo de su propio capital en otros países. Galperín, a propósito, tuitea cuando compra un avión en México, cuando expande en Brasil, que lo hace, primero, montado sobre beneficios fiscales alucinantes que tiene en Argentina, sobre su crecimiento en el mercado argentino a partir de tecnologías que en algunos casos desarrolló, pero en otros casos medio se copió de eBay y de otras empresas. Y dice que trabaja más y invierte más en Brasil y en México porque en esos países le ofrecen las condiciones de explotación que Argentina no le quiere ofrecer. Pero en realidad es por los mercados. Una empresa de esas características es obvio que va a crecer más en Brasil, que es un mercado de 300 millones de personas, o en México. Que también tiene una dimensión muy distinta a la de Argentina. Entonces,
Y además generan esta imagen del self-made man, de comenzamos en... Cuando son millonarios de 2 generaciones, No, también subsidiados. efectivamente claro. comenzaron en el sótano de un edificio, propiedad de su padre, ese edificio tan Millonario. bonito, ese edificio tan bonito en General Paz y Panamericana, Claro. en ese momento Sadesa. el Banco de Escocia, Scotland Bank, si no recuerdo mal, y su papá el director. Sadesa, Pero el problema no aparece en su rol como capitalistas, sino en su falta de compromiso nacional. De compromiso nacional. Es el problema de la Argentina. Sí. Y bueno, ahí hay que leerlo en clave de esto, de una burguesía subordinada a intereses extranjeros. O sea, a ellos les sigue conviniendo que nuestra inserción en la economía internacional sea la de un país productor de materias primas, con determinada fluidez en el consumo para que, por ejemplo, plataformas como Mercado Libre crezcan. Pero Australia también, Ale. Uno de los principales productos de Australia es la producción de materias primas. Y sin embargo, la burguesía australiana no realiza una apuesta en contra de su propio país. No aparece colonizada mentalmente como la más o menos latinoamericana. Tienen la banderita de la reina en la esquina de la suya. De acuerdo, pero el nivel de vida en Australia parece algunos pasitos por encima de todos los países latinoamericanos. No lo dudo, pero hay un estudio de Danny Steingart que es muy piola de eso. Australia es un enclave yanqui. Lejos de mí, Australia como modelo para Argentina, pero quiero el contraste. Quiero decir, que Australia tiene el nivel de vida que tiene porque está al lado de China, que le demanda toda su materia prima infinitamente, o sea, todo lo que pueda producir Australia se lo va a comprar China, pero además por esa posición geoestratégica recibió oleadas de guita de Gran Bretaña y de Estados Unidos para mantenerse occidental, siendo que es bastante natural que estando ahí esté en la esfera de influencia asiática, que es hacia donde además se está moviendo la hegemonía, ¿no? Por eso Europa está en esa crisis existencial que yo ahora vi tan evidentemente manifestarse en este viaje. O sea, yo estuve acá hace 15 años, después estuve en 2012, pero unos días, muy poquito. Pero hace 15 años estuve como un mes y becado, o sea, recorrí ciudades y todo, y esta Europa es muy distinta. Tiene mucho más, dirían los futboleros, tienen mucho más vértigo, ¿no? Nada, ¿En tu hotel la calefacción ya prendida? Vos sabés que ayer la prendí porque tenía frío la noche y no se prendía. No, porque no prendida la calefacción central por el ahorro. En mi edificio tampoco. Después en un momento se prendió, O sea, capaz. ¿Sí? No quiero prejuzgar. Muerto de frío en la noche, 5 grados. Este otoño comenzó fuerte, 5 grados en la noche, muerto de frío. Yo ahora adentro de casa con una chaqueta, con una campera. Como quería Aranguren, el ministro de Macri. Hoy fui a comprarle unos juguetes a los chicos al Galería Shopping. Sí, Galería Kaufhof. Sí. Ahí. Y una de las escaleras mecánicas, o sea, la escalera mecánica del principal estaba apagada. Sí. Y tenía un cartel que decía ahorro energético. Sí, pero eso en nombre de la defensa de la democracia. Tranquilo. ¿Por qué? Porque el ahorro energético para patrocinar la guerra entre Ucrania y Rusia, todo eso porque la guerra esta aparece en nombre de la defensa de la democracia, porque eso representa la guerra de Ucrania. Qué politizado que estás vos, ¿eh? Bueno. Así no te van a por llamar eso más. No me quieren en algunos lugares. Así no te van a llamar más a los foros de discusión. Ale, y en todo esto, ¿cuál es el rol del FMI? Porque por ahora aparecemos con el foco en América Latina y en Argentina, en sus clases dominantes, pero bueno, todo eso en un contexto global muy difícil en el cual el FMI realiza una función muy importante. Mira, el fondo es una fuerza de ocupación. El fondo es... Ahora que presenté la peli acá en Berlín y que se dio justo el día en el que Alberto Fernández sacaba de vuelta la foto con Cristalina Georgieva, sonrientes, ella diciendo excelente reunión. El gobierno argentino anunciando un presupuesto de ajuste descomunal.
Uno se siente arando en el desierto, la verdad, porque cuando lo discutís con los compañeros kirchneristas que con, que con sus razones atendibles dicen, bueno, es lo que podemos, es lo que hay, pragmatismo para sobrevivir, como dijo el volante de la Cámpora. Uno se choca contra una pared que Argentina ya se chocó muchas veces. La película que hicimos, Fondo, la que vine a presentar acá a Berlín, tiene como objetivo justamente actualizarles a los que no vivieron aquellos ajustes de los 90 que nos llevaron al abismo de 2001, la idea de que el Fondo Monetario es el mismo de siempre. El Fondo Monetario hizo en la periferia europea, en Grecia, la misma calamidad que generó en los países de Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México, en Colombia. Y ahora que la derecha nos lo trajo de vuelta, como una especie de cerrojo, uno de esas jaulas en las que se ponían los buzos para mostrar su habilidad y muchos se terminaban ahogando. El fondo está haciendo lo mismo que hizo en Grecia en estos años en los que nosotros nos habíamos olvidado de él, y lo mismo que hizo antes en Argentina, y lo mismo que hizo antes a principios de la dictadura militar nuestra y de otros países también, pero especialmente en la nuestra. Lo que hace el fondo es impedir el desarrollo de los capitalismos autónomos que podrían florecer en América Latina en este momento con muchas más chances a partir de los recursos naturales sobre los cuales estamos sentados. Argentina tiene para exportar alimentos y energía cantidad y nada, es algo que bueno, no va a poder hacer en la medida en la que todo el excedente vaya primero a engrosar los bolsillos de esa élite y después a devolverle ese dinero que la propia élite argentina fugó comprando baratos los dólares del Fondo Monetario y que ahora tenemos que devolver todos nosotros. Uh-huh. Pero el Fondo Monetario es mucho más que ese condicionante económico. Es un condicionamiento político permanente que impide, por ejemplo, que uno tome decisiones autónomas porque aparece todo el tiempo el riesgo de que no te refinancien. El fondo cada vez impone más lo que un griego me dijo para la película, que es un micromanagement. Ellos deberían ocuparse solamente de equilibrar el balance de pagos, pero le terminan diciendo a tal país privatizar estas empresas porque no da que estén en manos del Estado porque generan déficit. Entonces vos decís, bueno, tiene sentido porque generan déficit efectivamente, entonces hace al balance de pagos que no haya un déficit muy grande del sector público, porque eso puede generar déficit de divisas. Ok. Desregular el mercado de salud privada. ¿Qué tiene que ver eso con el balance de pagos? Hay un acuerdo que encontré estudiando para la película, estudiando todos los acuerdos del Fondo Monetario, un acuerdo de un país del este, europeo, que creo que es Eslovenia, pero es de Zizek. Sí, pero también vi muchos acuerdos de Polonia parecidos, por eso ahora no sé cuál de los dos. Le dicen en un momento, vos tenés que empezar a considerar que la leche fresca es la leche hasta hace 3 días extraída de la vaca. Hasta ese momento la regulación de ANMAT, digamos, de la autoridad sanitaria de ese país, decía la leche se la considera fresca solamente si fue extraída hasta 48 horas antes de su puesta en góndola. ¿Qué tiene que ver eso con el balance de pagos? Nada. Lo que pasa es que Francia, que tenía una silla importante en el directorio del Fondo Monetario, le había exigido al staff que coloque esa condición porque no llegaba en 2 días a venderle Danone, la leche, a los eslovenos o a los polacos. Uh-huh. Entonces, como ahora habían puesto 3 días, le podían llegar en 3 días y se fundió la industria láctea de ese país y quedó todo en manos de Danone, que llegaba desde la usina francesa con la leche. Fresca de 3 días. Fresca de 3 días a condición del Fondo Monetario, ¿entendés? Pero el Fondo Monetario, en ese sentido, después también encarna
los intereses de Wall Street, los intereses de los grandes fondos de inversión, sobre todo estos nuevos magnates tipo BlackRock que lo administran todo con dinero ajeno, además, porque ni siquiera es Carnegie o Rockefeller, digamos, son grandes magnates sin guita, que, bueno, sí, a la postre terminan teniendo guita porque facturan varios millones de dólares por año, ¿no? Por esa tarea, pero son magnates de la ajena. Y a esos fondos de inversión gigantescos, el Fondo Monetario todo el tiempo les hace guiños, porque muchos de sus directivos después terminan trabajando en el Fondo Monetario. ¿Entendés? El fondo es un gendarme de las finanzas y del Tesoro norteamericano. Alternativamente, funciona como gendarme de las finanzas y del Tesoro norteamericano. Y obvio, hay países que le dan más ventaja y otros que le dan menos. Países que pudieron pagar su deuda después de grandes sacrificios como México o como Grecia. Recién la pregunta ahí hace un ratito sobre la deuda de México. ¿Por qué México pudo el pago de su deuda y Argentina no? O países como Argentina que le pagaron su deuda. En algún momento también, con Brasil, sí, los dos. Claro, Argentina, Brasil, Rusia, Turquía. En 2005, cuando Argentina pagan todos esos países su deuda. Era una época de abundancia, de liquidez global, una época de alto precio de las commodities en las cuales el sur global tenía otra palanca. Y Argentina, yo me acuerdo en ese momento, me pareció algo discutible. 10.000 millones de dólares cuando todavía con la pobreza que teníamos en ese momento y con lo bajo que estaban los sueldos al Fondo Monetario. No me parecía la mejor idea. Me equivoqué. Sí. Era una gran idea deshacerse de la tutela del Fondo Monetario. Sí, en ese momento las críticas a Néstor aparecían por izquierda y por derecha. Sí. Sí. Fue estratégicamente un visionario en ese punto. En ese sentido, sin duda. Y porque el Fondo Monetario es una bota encima de nosotros, muy severa. Ya pueden, si quieren, comenzar con las preguntas para Ale. Ale, y en todo esto, ¿y China? El otro día, en la presentación en el debate posterior a la presentación de tu film, un diputado participaba y increíblemente realizó una defensa del Fondo Monetario Internacional y en un momento respondió, bueno, si no quieren plata del fondo, entonces llamen a China para que los ayude China. Pero China participa en el Fondo Monetario Internacional y de hecho muchas veces cuando algunos países solicitan ayuda financiera de China, China responde, no, primero generen un acuerdo con el fondo y después en todo caso nos llaman a nosotros. ¿Cuál es el rol de China en esto? Bueno, eso que dijo el diputado me lo dijeron varios yanquis en Estados Unidos cuando viajé para la película y en otras cumbres del fondo que visité también. Ellos se ven como rivales de eso. O sea, el Fondo Monetario es la construcción de la enteleque, la marioneta que creó Occidente para decir China, o sea, la creó para otra cosa en los años 40, pero digo, cómo funciona el siglo XXI como la contracara del financiamiento chino. A medida que China entre 2000 y 2010 se convirtió en una potencia con un excedente inigualable financiero y encima en dólares, le empezó a ofrecer ese financiamiento o a través de préstamos o a través de inversión extranjera directa a países del sur global con condiciones que también son condiciones de un imperialismo, como lo es el chino en muchos países de Asia y como lo fue en África, con un nivel de invasividad y de injerencia, en algunos casos intolerable o escandaloso. Hay países de África que tienen partes de su territorio que están en manos chinas, donde hay solo chinos, donde hay banderas de China y de las empresas chinas, porque les impusieron condiciones leoninas. Entonces, Estados Unidos, que es el que manda en el fondo, porque tiene el poder de veto con su 16%. Para el que no lo sabe, en el fondo hay que tomar las decisiones importantes con el 85% de los votos y Estados Unidos tiene 16,7%
de los votos en el directorio, entonces si él no Y quiere... China, no recuerdo el porcentaje de China, Mucho ¿cuánto? menos, 6, 4, 6. Sí, creciente, ¿no? Como que sí, de a poquito, un Sí, poquito más, pero siempre muy poquito pero todavía. creciente porque hay grupos que impulsan, Sí. G24, grupos que impulsan que tenga más rápido, más peso, Ujú. pero nada. Mientras exista el fondo como es hoy, por algo es en Washington, digamos, Sí. es de Estados Unidos. Pero es el G7 especialmente. Entonces, el debate, para mí, que quieren establecer ellos, es China te exige control irrestricto de los recursos naturales de tu país, porque ellos quieren recursos naturales para seguir haciendo crecer su industria, y yo no. Yo te ofrezco financiamiento y vos haces lo que quieras. Lo que quieras, entre comillas, ¿no? Sí, Porque sí. y sí. Pero es la contracara que... O sea, eso que dijo el diputado ayer es lo que me dijeron, te digo, muchos representantes estadounidenses o de países occidentales en el fondo, y es su gran argumento. Es nosotros ofrecemos financiamiento y ofrecemos financiamiento para políticas sociales del Banco Mundial, para infraestructura desde el BID, para desequilibrios macro desde el fondo. Y China, en cambio, se quiere quedar con lo tuyo. Y es cierto que China, como te digo, tiene condiciones leoninas en muchos casos y que además en todos los casos China ofrece financiamiento de obras de infraestructura concretas. Te financia un puerto, una central nuclear, una central hidroeléctrica. Y el Fondo Monetario dice, no, nosotros acá está, es más, dice, acá decidís vos, porque vos tenés un director, ¿entendés? Ujú. Argentina tiene un chabón sentado en el directorio. Entonces ellos dicen, financiamiento es mucho más democrático. Y la verdad que no, porque el que decide es Estados Unidos. Entonces, es cierto que China no es la panacea, pero a mí me parece que a países como los de Latinoamérica nos conviene hacer equilibrio entre los dos imperialismos, como hicieron muchas fuerzas populares que gobernaron en Latinoamérica. Pienso en el APRA, pienso en el PRI, pienso en el varguismo incluso, pienso ni que hablar en estos gobiernos últimamente, ¿no? Pero Sí. y desde Alfonsín, Frondizi, o sea, nosotros, bueno, Frondizi al final no, por eso le gusta el macrismo, ¿no? La parte de entregarse a las multinacionales La yanquis. parte final. Claro. Pero el frigerismo, digamos, toda esa movida, nada, yo creo que a nosotros nos conviene el no alineamiento. No soy un chinófilo fanático Sí. que digo, nos van a salvar los chinos, pero digo, si hace falta que haya capital extranjero en nuestros países, seamos inteligentes. Justo hay una pregunta referida a Argentina, pero también aplicable a México. ¿Qué importancia tendría para Argentina y para México, porque también en discusión el ingreso de México, ingresar en los BRICS? Y bueno, depende mucho cómo salga la elección en Brasil y Sí. depende mucho cómo salga Rusia de la guerra. Hoy no parece, no estoy en detalle al tanto, pero no parece que China vaya a tomar partido decididamente por Rusia. Ujú. O sea, sí le está sirviendo como pulmotor para que no se ahogue financieramente por el bloqueo occidental, pero y menos mal, ¿no? Que no toma partido por Rusia, porque si no estaríamos ante una guerra nuclear. Sí, sin duda. Me parece que China quiere que no la molesten. O sea, China es testigo de cómo se está haciendo de a poco de la hegemonía mundial. Y su posición es no me meto en quilombos, porque cualquier provocación la encuentra hoy todavía en debilidad frente a poderes menguantes como el yanqui o el europeo. Entonces, me parece que depende mucho de estas dos cosas. Por algo, Occidente está tan interesado en disrumpir esa dinámica. Ayer, cuando me hablaba un diputado, una de estas reuniones que me armaron acá, sobre a quién le están comprando el gas que le dejaron de comprar los alemanes a Rusia. Y
claro, me decía, se lo están comprando Estados Unidos. O sea, no, un colega, que me junté a charlar. Estados Unidos le está vendiendo armas a Ucrania, armas a todos los países de Europa que le donan a Ucrania. Y encima petróleo a los países de Europa que, a consejo suyo, le dejaron de comprar gas a Putin y que después le cortaron el gas. Entonces, ¿a quién le conviene? Como en las investigaciones de un crimen, ¿no? ¿A quién le conviene que se haya muerto el muerto? Sí, sí. Sí, incluso parte del petróleo ahora comprado en Europa desciende de Arabia Saudita, pero en realidad eso representa una exportación de Rusia a precio de ganga a Arabia Saudita, el petróleo no exportable a Europa, y revendido con un precio mucho más alto por Arabia Saudita a Europa. Que es como decir Estados Unidos, Arabia Saudita. Básicamente. Claro. Pero precisamente por este negocio, Arabia Saudita no acompaña las sanciones en Rusia, porque ahí no aparece nada de ganancia para ellos. Es como un cuevero. Una cosa así. Compra al oficial y vende al blue. Por ahí aparecía también una pregunta de Sergio Martínez sobre el litio, a propósito de cuestiones estratégicas. ¿Cuál es el rol del litio en la disputa entre China y Estados Unidos por América Latina? Tanto el litio en Argentina, en Chile, en Bolivia, también litio en México, pero no de extracción directa, sino con un proceso químico un poquito más difícil. Por eso el triángulo del litio en realidad aparece entre Bolivia, el principal país con las mayores reservas, en segundo lugar Argentina y después Chile. ¿Cuál es la influencia de ambos países, de Estados Unidos y China, en esa disputa? ¿Y cuál es la postura más inteligente para estos países de cara a estos monstruos queriendo esos recursos? No te lo respondo yo, te lo responde la generala de 4 estrellas, Laura Richardson. La escuchaste, ¿no? Sí, claro. Eso. Nunca vi tan al desnudo el hambre imperialista por un recurso natural como esa generala hablando del litio. Es eso. Estamos sentados sobre la reserva de litio más importante del mundo. Somos 3 países que encima somos socios, estamos al lado, tenemos la posibilidad de industrializarlo localmente, podemos cambiar nuestra realidad a partir de algo que en los próximos 10 años por lo menos se va a necesitar. Hoy estuve en una construcción sustentable que hacen acá, que incluye paneles fotovoltaicos arriba del techo, y me decían, nosotros el excedente de los fotovoltaicos que generamos se lo vendemos a la red porque no lo consumimos y a la noche tenemos que comprar. No nos resultó económico almacenar porque es muy caro en batería y porque es muy ineficiente. Ahora, con estos precios del gas que se multiplican por 10 o por 15, quizás sí nos convenga. ¿Y ahí quién está para vender el litio? Papi. ¿A cuánto lo vendemos? ¿A lo que queremos nosotros o a lo que quieren? ¿Y de qué manera? Si simplemente como sales de litio o convertido en baterías en una alianza entre las empresas estatales YPF, yacimientos petrolíferos bolivianos del litio y Chile, pero los avances a pasos de tortuga, lamentablemente. Y permeados por la ineptitud, connivencia de nuestra élite, de nuestra clase dominante, porque la semana pasada yo descubrí que se armó un escandalete moderado, pero en determinados círculos rebotó bastante. Descubrí que en la empresa de YPF del litio apareció un Bullrich, el primo de Patricia Bullrich. Mientras el gobierno está acusando a Patricia Bullrich de instigar el intento de asesinato de la vicepresidenta, en YPF, que depende directamente del kirchnerismo, porque el presidente es kirchnerista, porque toda la ley energética es kirchnerista, se cuela un primo de la que se niega a repudiar el intento de asesinato y dice, yo no voy a repudiar nada, que es Patricia Bullrich, que puede ser presidenta por la derecha más ultra de la Argentina. Entonces, algo tan estratégico como esto
o está en manos de un grupo de improvisados al que madrugan las líneas técnicas de una petrolera, como pasaba antes en PDVSA con Venezuela, o directamente no les importa, y entonces está ahí como medio, sí, apareció este que es abogado de un estudio, de la City. Tendría que ser nuestra causa nacional. Ujú. Pero no lo dice nadie esto en la dirigencia política. Y los que lo discuten desde la izquierda o desde el progresismo tienen ahí, y yo ahí también me autocritico, muchas veces un enfoque medio ludita, medio no lo hagamos porque rompe el territorio. Y bueno. Lo que llaman el ambientalismo bobo. Así como el desarrollismo bobo, el ambientalismo bobo. Sí, a mí me enojó mucho esa posición del desarrollismo, si querés, que tuvo su auge con Matías Culfas en Argentina, de bardear a los ecologistas. A mí me parece que es súper atendible la preocupación por el ambiente, que incluso moviliza como muy pocas otras causas, como el feminismo. Me parece que es el nuevo feminismo, el ambientalismo. Y me parece que hay que tener todos los recaudos, hay que ponerle todos los controles y todos los límites que hagan falta, sea al capital transnacional, al local o a los estados, para explotar recursos que eventualmente pueden generar costos y externalidades. Pero lo tenemos que hacer. O sea, con todo ese cuidado y con todos esos controles lo tenemos que hacer. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué perspectiva le damos a nuestros hijos, de vuelta volviendo a Keynes, a nuestros nietos? ¿Qué posibilidades económicas le damos a nuestros nietos si no vamos a usar los recursos naturales con los que nos bendijo nuestra tierra? Perdón si me pongo un poco místico. Después de haberle dado, después de haber cedido, después de haber perdido, si querés, la guerra interna por los otros recursos naturales con los que nos bendijo la naturaleza, que son el suelo, ¿no? Sí, el suelo ya está en manos de una oligarquía antinacional. Vamos a dejar que este subsuelo, Vaca Muerta, el litio, también lo esté. A mí me parece que vale la pena pelear, ¿por qué no? Uh-huh. Bien. Ale, para todos los invitados acá, nosotros realizamos un pequeño obsequio, el regalo, una tacita de tu vuelta de Berlín, vos con un regalito, una tacita. Muchas gracias. Mil gracias por esta charla, Ale, un placer. Ojalá que nuestro foco en Argentina no haya generado extrañeza en el público por fuera de Argentina, pero de alguna manera muchas de las cuestiones tratadas hoy respecto al ejemplo concreto de Argentina están presentes en todos los países latinoamericanos en cuanto al desarrollo, a sus clases dominantes, a las dificultades estructurales, económicas y políticas, y en cuanto a su relación con Estados Unidos y con China. Así que, Ale, otra vez un placer esta charla y en contacto nosotros. Gracias, Ezequiel. Gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron del otro lado también por estar y bueno, a los que escuchen la charla en diferido, que se puede, ¿no? También. Obvio, claro que sí. Claro que sí, en nuestro canal, Demoliendo Mitos de la Política. Si nos pueden ayudar con la difusión, como siempre, bienvenidos. Chau, hasta la semana próxima con invitado todavía incierto, aunque por ahí ya algunos casi cerrados, así que en los próximos días el anuncio de nuestro próximo invitado o invitada. Chaucito.